Una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV. Migración sin metaverso. Un espacio informativo de opinión sobre lo que destaca en el mundo, de forma real y cruda, enfocado en mejor ciudadanía y gobernanza global, con el periodista venezolano José Antonio Lares, ancla de Ojo con Eso TV. Nuevos episodios todos los martes por este mismo canal. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial, con la red global en una producción de Invirne Corp. Nosotros vamos a conversar de inmediato con el doctor Alberto Castellano. Él es doctor en Ciencias Económicas, magíster en Gerencia Empresarial, Gerencia Financiera, economista egresado de la Universidad del Zulia, y tengo entendido que profesor agregado también en una universidad colombiana, ¿correcto? Sí, profesor asociado. Asociado, ok. Entonces, bueno, visto ese perfil suyo, yo soy de la opinión de que debemos tocar un tema que es fundamental en este momento, sobre todo para nuestra región y la región a la que usted pertenece. Ese eje Venezuela, Colombia, Zulia, Colombia, Táchira, Colombia, que siempre se consideró un sector prometedor desde el punto de vista de la economía. Se hicieron muchos esfuerzos inclusive por crear empresas binacionales, porque esa frontera tenía muchas dificultades de falta de seguridad, y se pensaba que por la vía de emprendimiento y de planteles industriales establecidos a lo largo de esa zona se podría resolver el problema de la seguridad, generando empleo, generando producción binacional, inclusive con miras a exportar de manera común productos no tradicionales, pero definitivamente eso no cuajó. Y yo no sé si usted siente que hoy día está más difícil de lograr esos objetivos. ¿Cómo evalúa ese panorama actual? Bueno, agradezco pues me dé la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema pues, que es de mucha importancia. Y quiero comenzar tratando de hacer un poco de historia, no ir pues, remontando obviamente al tiempo de la colonia, pero sí indicar que la frontera colombo-venezolana ha sido una frontera muy dinámica económica, desde que se conoce, es decir, desde que existe la Capitanía General y el Virreinato. De hecho, la Comunidad Andina de Naciones, el 70% de las transacciones se realizaba en la frontera colombo-venezolana. Una frontera muy dinámica económicamente. Y había una economía de complementariedad. En algún momento lo hubo, sobre todo previo al año 2000. En Colombia se trabajaba con textiles que venían de Venezuela. En Venezuela se producía, se ensamblaba y llegó a fabricarse el 30% del vehículo. Sí. Ford, Chevrolet, y se exportaban a Colombia. En Colombia, Renault y Mazda, y se exportaban a Venezuela. En fin, había un elemento de complementariedad. Es decir, no era una economía que competían, sino que en realidad se permitía que La fusión de intenciones, sí. las actividades económicas se complementaran unas con otras. Eso se mantuvo más o menos hasta el año 2000. Hubo una decisión por parte del gobierno de Venezuela, de Hugo Chávez Frías, de Venezuela dejara de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones. Creo que fue un error. Ahí hubo una caída brutal bueno, no inmediatamente, porque ustedes saben que ese tipo de convenio se mantuvo inclusive por relaciones bilaterales, como por 5 años, pero ya después la economía cayó pues, a términos casi pues, cero, en términos de economía formal. Sí. Hay que aclarar que, claro, hubo otros hechos. En el 2015 pues, hubo otro proceso de ruptura, y en el 2018 también, hasta que prácticamente no, se rompieron las relaciones, inclusive diplomáticas, ¿no? Esto no eliminó los flujos, porque los flujos entre la frontera de Colombia y Venezuela siguieron, pero de forma irregular. Sí. Es decir, el llamado contrabando. En algún momento el contrabando
venía de Venezuela a Colombia. Claro, por el problema de la diferencia de precios relativos de los bienes en Venezuela con respecto a Colombia. O sea, en pocas palabras, los bienes eran mucho más económicos en Venezuela al tipo de cambio que en Colombia. Entonces había un proceso de arbitraje. Se extraían productos de Venezuela y se comercializaban en Colombia. Repito, no de forma legal, es decir, no como una exportación o importación, no, sino como un proceso de arbitraje que se da por la diferencia de precios relativos. Ahora, estas cosas antes las agenciaban las cámaras de comercio y las cámaras Correcto. industriales. Y a esos sectores privados también se les dejó de lado en las políticas generales de los dos gobiernos. Aunque Sí, Colombia mantuvo siempre la intención y la preservación y el cuidado de su sector privado, en Venezuela no, en Venezuela se le torpedió al sector privado de manera inmisericordia hasta el punto de que quebraron y desaparecieron zonas importantes desde el punto de vista industrial como Aragua, Carabobo, muchas zonas industriales que llegamos a conocer que eran el puntal fundamental para que Venezuela se convirtiera en un país de exportador de primera línea. sí. Sí, bueno, yo le puedo hablar con propiedad de Maracaibo. Maracaibo tenía tres zonas industriales. Tres, no una, tres. La que Tres. compartía con San Francisco, Aticos y la zona norte. Ujú. Bueno, vaya usted por allá, ya eso no es lo que era antes, ¿no? Sobre todo la zona industrial que se comparte con el municipio de San Francisco, pues ha venido a menos. Ahí hay muchas empresas, pero cerradas. ¿Qué hizo mayor daño? Bueno, este congelamiento de los precios, o sea, el control de precios fue brutal. Eso destruyó la rentabilidad y el beneficio y por ende los elementos que guían una economía de mercado. Es decir, que es precio, beneficio, costo, todo eso se trastocó. Y en esas condiciones, pues es muy difícil pues, generar industria o empresas o comercio o cualquier actividad económica. Ahora, repito, sí hubo una actividad que se mantuvo, sobre todo, repito, sería visto como contrabando, y después el flujo cambió. Cuando la actividad económica cayó brutalmente en Venezuela, aproximadamente 76% en la caída libre del Producto Interno Bruto en 7, 8 años, los productos colombianos comenzaron a fluir ahora a Venezuela. Ujú. Esto, por ejemplo, la gasolina, algo que parecía inaudito. O sea, yo no sé si usted en algún momento pasó por eh, los sectores de frontera, o sea, No, no pasé, pero sí estoy al tanto de lo que ocurría allí, pues. eh, por ejemplo, en Valledupar, las estaciones de servicio estaban de lujo. O sea, no se suministraba gasolina, sino que se vendía por pimpina, gasolina venezolana. Sí, Eso señor. fue por muchos años, fue así. Ahora, la verdad es que ahora es contrario. Ahora, como no hay gasolina en Venezuela, desapareció la producción por también unas malas políticas en términos de refinación. O sea, Venezuela no produce, no refina ahorita gasolina, por lo menos no en términos de cubrir su demanda, pues se observa la venta de pimpinas de gasolina colombiana, ¿no? Eh, entonces, este fenómeno que ha habido de contraflujo, inicialmente un flujo de Venezuela a Colombia, de contrabando, y después de Colombia a Venezuela, eh, pues se vino a, digamos, a formalizar un poco cuando hubo un cambio de gobierno del lado colombiano, ¿no? Colombiano. Donde se restablece, por lo menos formalmente, las relaciones entre Colombia y Venezuela. Eso fue hace más de un año, fue en agosto del año pasado, y lamentablemente, a pesar de que ya ha habido, pues digamos, un establecimiento formal de relaciones, la verdad que ha sido muy lento en términos, digamos, no solamente diplomáticos, sino también comerciales. A eso me quería referir, porque o sea, todos estuvimos atentos en las primeras de cambio cuando llegó Petro al gobierno y se reunió varias veces seguidas con el presidente venezolano Nicolás Maduro. O sea, se hicieron una serie de consideraciones y evaluaciones para reactivar algunos procesos de intercambio comercial. Inclusive, a nosotros nos extrañó que cuando se hicieron esos anuncios, nunca se convocó a las cámaras de Venezuela Claro, a Palacio, como sí supuestamente lo hizo el gobierno de Petro con las cámaras colombianas.
Así es. Entonces, yo hablo muy a menudo con empresarios venezolanos que fueron exitosos, que tuvieron empresas de muchísima valía, que eran exportadores. Y hasta el sol de hoy, después de instalado Petro y haberse suscrito ese convenio de reactivación, no ha sido posible que la empresa venezolana recupere ni siquiera un solo sector. Sí, de hecho hay una cámara colombo-venezolana, ¿no? Sí, de paso. Que su sede está en Maracaibo Y y entiendo, no ha sí, vuelto, no ha vuelto a tener pronunciamiento alguno. sí, a pesar que sí fue convocada, se hubo varias reuniones, pero no ha habido, digamos, una formalización. Es decir, repito, eh, hasta no hace mucho, inclusive no había relaciones diplomáticas. Hace apenas unos meses se aperturó la, la- el consulado en Cúcuta, o sea, estoy hablando de este lado en Colombia, y está por aperturarse, creo que ya está con algunos servicios, Barranquilla, pero de los 4 o 5 consulados que tiene Venezuela en Colombia, pues apenas estaba funcionando uno, que era el de Cúcuta, ¿no? Ya, Y del lado venezolano está por aperturarse Maracaibo, que es importante porque, bueno, es una ciudad limítrofe. claro. Sí. Repito, ha sido muy lento, o sea, muy lento. Estamos hablando más de un año para ello. Por lo que entiendo es que las sedes estaban en muy mal estado, tanto el lado colombiano como de Venezuela, que se tuvo que hacer una inversión. Pero aparte de eso es que eh, ha habido un proceso, digamos, muy de paso a paso, muy estructurado, que ha impedido pues, que se haga más dinámico. Y eso también ha Pero afectado, en mi opinión, la economía. hay una circunstancia que a nosotros en particular en Venezuela nos está afectando. Nosotros tenemos 25 años en procesos electorales. 25 años. No hay un mes del año que nosotros no veamos que hay el propósito de crear o torpedear procesos políticos o arrinconar a organizaciones partidistas. Y en eso se va el tiempo. Y eso no permite que haya reuniones formales para sentarse a diseñar un plan de acción desde el punto de vista comercial, empresarial, académico, de emprendimiento, de atracción de capitales foráneos. O sea, todo eso está entorpecido de manera regular. Entonces, frente a un panorama 100% politizado, es factible que la economía opere como quisiéramos y aspiramos los que hablamos de progreso y bienestar. Mira, efectivamente, las mejoras económicas del lado de Venezuela dependen de la política. De la paz Eh, social. Yo a veces escucho, bueno, y con razón, ¿no? No estoy diciendo que no tenga justificación, que los venezolanos están cansados de política. Sí, es razonable porque, bueno, están viviendo el día a día, o sea, están luchando para sobrevivir. Sobrevivir. Pero hay que aclarar que es, las salidas económicas pasan por salidas políticas. O sea, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Bueno, sigue la polarización, eso no ha mejorado. Lamentablemente no ha habido un consenso en términos de lo que sería un plan nación, más allá El plan de nación, la, exacto. de la discusión política. Por otro lado, las conversaciones, pues en México, eso no ha tenido tampoco Ningún resultado. un resultado positivo. Eh, Está un problema pues, que persiste, ¿no? La economía venezolana está muy maltrecha, o sea, no ha mejorado, no ha existido un relanzamiento del crecimiento económico, persiste algo que, que es muy destructor de la economía, a pesar de que ya no hay hiperinflación, pues hay una inflación galopante que destruye todo, hay una política antiinflacionaria que es pues, eh, totalmente destructiva, o sea, mantener sueldos congelados, mantener la sequía del crédito, pues obviamente en un contexto de recesión tan profunda, de depresión tan profunda o de colapso económico como el que mantiene Venezuela, pues no va a ayudar. Y hay algo que agrava todo esto, que hay que decirlo eh, con mucha responsabilidad. Las sanciones pues no han ayudado, también han empeorado. Quiero aclarar, lo digo porque obviamente esto es un tema muy sensible. Las sanciones no han sido el origen del problema, pero sí han afectado, digamos, el desenvolvimiento económico, han empeorado.
Pero cuando a mí me hablan de sanciones, yo digo, las sanciones vienen porque las impone alguien o porque alguien se las busca. Porque es que el mundo está reglamentado en todas partes. Y si tú afectas a un sector, no puedes esperar que ese sector te responda con flores. Entonces, y a lo interno nos está pasando lo mismo. Ahí hay que ser, si queremos profundizar, hay que ser, digamos, también responsable en que hay distintos tipos de sanciones. Hay unas sanciones personales, Ujú. particulares a ciertos estamentos de gobernanza en Venezuela, Exacto. pero hay unas sanciones a instituciones, por ejemplo, Banco Central y PDVSA, Ujú. que han afectado su desempeño. Por ejemplo, en el caso de PDVSA, la posibilidad de colocar su petróleo en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el origen de las sanciones? Dado que me está preguntando esto, que es importante. Bueno, sin duda, una serie de hechos internos en Venezuela, por ejemplo, por un lado, lo que fueron las expropiaciones Ujú. hacia empresas transnacionales, que no hubo un justiprecio, no hubo un pago del justiprecio. Esto llevó a una serie de embargos que Ujú. todavía se mantienen. Exacto. De hecho, el peligro de perder SIGO pues, es consecuencia de ello. Y a un problema también de impago selectivo que comenzó en el año 2017, que también obviamente perjudica las posibilidades de lograr financiamiento. Pero también un hecho que es más oscuro, más opaco, es que hubo una serie de transacciones realizadas por entes gubernamentales, inclusive, utilizando sistemas financieros estadounidenses, o sea, del norte y de Europa, donde se estaba gestionando. Impregnado de corrupción. Y de hecho eso obliga a Así es. sanciones. Bueno, retomó, se cayó la señal momentáneamente allí. Ah, ok. Bueno, Pero bueno, entonces estábamos bueno, hablando de las retomamos. sanciones, redondeando el Sí, punto. Estas acciones motivaron justamente sí, sanciones que de alguna manera todavía prevalecen y que hay que honrar los compromisos o las faltas que se cometieron para poder aspirar que se suspendan las sanciones. Entonces, frente a ese panorama, así es. para ir redondeando el tema, No, a mí me yo quería gustaría, que, sí, adelante, sí, adelante, me oye. sí, yo quería que para cerrar el punto de las sanciones, que es importante que existan también un acuerdo en términos de levantamiento de sanciones. Es decir, eso es una discusión, una negociación. O sea, no es levantar las sanciones por levantarlas, ¿no? Es Claro. importante que exista negociación política, que yo entiendo que se está dando ya. En este momento hay una discusión entre el gobierno de Washington y el gobierno de Caracas, ¿no? El gobierno de Venezuela, donde se están buscando pues algunos acuerdos mínimos. Y bueno, ojalá que se den, porque el punto está en que frente a un panorama electoral de nuevo, ahí se va a agotar muchísimo tiempo debatiendo quiénes han de ser los nuevos dirigentes del país, porque Venezuela tiene un problema, y es que si los que están tienen 25 años y no han podido recomponer la situación económica, porque han estado imbuidos de pura política de comienzo a fin, porque como te decía, son 25 años donde la politiquería y una elección cada mes o cada año han perturbado el diseño de planes y programas de recuperación, porque hay una tirantez permanente entre el sector público y el sector privado, tanto lo interno como lo externo. Nadie quiere ir a invertir en un país que tiene inseguridad política e inseguridad social. Así es. Entonces, ¿cómo recobrar eso? O sea, ¿tú sientes que este proceso de elección de primaria para confrontar a la oposición con el régimen abra vías apropiadas para que en un sector y en el otro se pongan de acuerdo y traten de recomponer las tiranteses políticas, que superándolas es la única manera de reencontrarnos con la economía verdadera? Entonces, frente a ese panorama, siempre reina la incertidumbre y la duda, porque no se suscribe un acuerdo de respetabilidad de uno al otro. Entonces, ¿cómo encontrar ese acuerdo? Sí, bueno, definitivamente, repito, los acuerdos mínimos en términos de política, los consensos mínimos, son la base de cualquier cambio en Venezuela.
Ahora, el problema, bueno, es cómo llegarlo. La verdad que le soy sincero, si tuviera la solución, pues lo estuviera brindando en términos, digamos, generalizados, pero la verdad es que no la tengo. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas, depende de egos, Ujú. depende de Ideología, decisiones porque las ideologías ideológicas, claro que pues, sí. no se puede radicalizar ninguna ideología. Y ese es el error de nuestros políticos, que creen que la verdad siempre está del lado de uno y del otro no. Y tiene que haber un término medio donde nos entendemos para poder avanzar. Sí, realmente el mayor peso de decisión lo tiene quien tiene la gobernanza, ¿no? En este Claro, caso, quien tiene el gobierno, porque es el que debe mantener las instituciones. Por exacto. ejemplo, la institución del voto ha sido trastocada en Venezuela. Y eso es un problema, pues, que es mayúsculo. O Sí. sea, porque se entiende que la decisión de elegir, pues ya no está en las personas. Entonces, eso es algo que no es bueno, obviamente. O sea, una democracia no es votar, una democracia es elegir, ¿ok? Donde tú puedas elegir. Ya cuando tú le quitas ese poder al voto, pues no tiene mucho sentido ir a votar. Y la gente ha perdido la fe. Ujú. Yo quisiera que eso se renovara. Repito, como institución, la institución del voto en Venezuela y la institución democrática en Venezuela, que por más que, digamos, no era perfecta, Venezuela obviamente no era una democracia perfecta, No, no, y perfectible sin duda, pero no era ningún país perfecta, la tiene, ningún pues país la funcionaba. tiene. Sí, Había una alternabilidad. claro, sí. No, te decía que ningún país la tiene, pero por lo menos muchos países propenden a Sí, en ningún perfeccionarla. país es una democracia perfecta. Exacto, pero tienden a perfeccionarla y se mantienen en esa línea. Claro. En cambio, nosotros intentamos destruirla y queremos operar por conciliábulos. Y no es la manera de hacer política democrática y libre, no es en conciliábulo, es con la gente actuando también en función de exigir respuesta a los problemas que padece. Y eso no se ve comúnmente en Venezuela hoy día. La comunidad que reclama un servicio que funciona mal, la agrede, reclama sueldo y la agrede. Entonces, frente a ese panorama, o sea, cuesta muchísimo ser crédulo en cuanto a que la democracia ya la tenemos de regreso. Entonces, me gustaría que, para cerrar, me dieras tu parecer Sí. sobre este proceso que estamos viviendo y si tú sientes que en la calle y en las instituciones y en los gremios hay el convencimiento de que las condiciones están dadas para que recuperemos el sistema de libertades. Bueno, lamentablemente la respuesta sería que no. No hay indicios de cambio en la política en todo sentido, ni en política económica, ni en términos de políticas sociales o política de estímulo, en este caso, a los derechos ciudadanos. Ha habido, digamos, un relajamiento. O sea, se ha permitido, por ejemplo, en lo económico se ha permitido, por ejemplo, la dolarización de facto, se ha permitido que exista una liberalización desordenada, pero sí, una liberalización en lo económico, pero todavía persiste todo lo que es el cuerpo de leyes, el elemento represivo por parte, digamos, del gobierno que impide el desarrollo de todos estos procesos. Claro. Yo lamentablemente tengo, es una visión pesimista y no quisiera cerrar con esa visión. Yo creo que hay futuro, yo creo que hay futuro. Eh, si no creyera en ello, pues no estuviera aquí conversando con usted. Pero la verdad es que no veo que exista un cambio de dirección por parte de los quienes están gobernando. Eh, yo pensaría que hay que luchar, hay que seguir luchando para que estos cambios se den. O sea, la lucha ciudadana, la lucha de la sociedad tiene que persistir. Y cuando hablo de lucha no estoy hablando, no quiero aclarar ningún llamamiento a hechos violentos. No, Estoy hablando no, nada de confrontación, es es entrar una lucha, claro, es sí, entrar en la auténtica racionalidad de es los una lucha dirigentes. democrática, ciudadana, por los derechos Exacto. que están siendo negados. Esos derechos, tanto políticos
como derechos sociales y derechos económicos que prácticamente están negados en Venezuela, pues hay que luchar por ellos. Ahora, eh, no es fácil, no es fácil, pero yo creo que por ahí va el camino. Yo creería que un cambio de gobierno es necesario, por un lado. Por el otro, es importante esos acuerdos mínimos porque no es quítate tú para ponerme yo y bueno, ahora yo voy a gobernar y voy a destruir al otro. No, o No, sea, hay que aclarar, todos somos venezolanos. El cambio de gobierno lleva a que existe un reconocimiento del otro, ¿verdad? así es. Así es. Bueno, Entonces, ese reconocimiento del otro, ese es el sí, ese planteamiento reconocimiento, básico. Sí, porque es que nos quedan así dos es, minutos. Nos quedan 2 minutos. sí, Yo quería agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. Y estás coincidiendo con nosotros en cuanto a que si no hay una aproximación verdadera entre los líderes de las distintas corrientes y las distintas ideologías, y algunos bajan del pedestal y se entienden con el otro, no vamos a encontrar el camino verdadero. Hemos tenido algunas dificultades en la conexión, pero yo creo que podremos volver a establecer otro tipo de reunión más adelante. Ya te llamaré cuando hayas resuelto el problema que tienes allí de operación. Pero es importante que hablemos de estos temas porque nosotros necesitamos posicionar aquí lo que es el mensaje positivo, pedagógico, digamos que académico, porque la colectividad también tiene que entender que los hombres de la academia, estén donde estén ubicados hoy día, con todo y que se les ha tratado mal, serían los punteros en la verdadera recuperación. Sin los profesionales y la academia, no vamos a ningún lado. Y tú eres un hombre de la academia y te agradezco mucho que me hayas acompañado hoy y volvemos a estar pronto conversando para profundizar en estos temas. Gracias por tu tiempo. no, muchas gracias por esta entrevista que me permite pues hablar de estos temas que para mí son muy importantes. Y bueno, quiero cerrar y me robaría medio minuto para no dejar palabras, digamos, negativas, todo lo contrario. Yo creo que hay un futuro y ese futuro no es fácil lograrlo, por lo menos en lo económico pues queda mucho por construir digamos, resarcir lo que sería la destrucción que se hizo en estos últimos veintitantos años, pero es posible. Seguro. No, y seguir Que haciendo sea planes, posible, pues hay que luchar. seguir haciendo planes y programas para que alguien en algún momento se sirva de ellos, así de sencillo. Así es. Ok. Y usted está justamente en ese equipo de planificadores que está en la edad justa, pues, para que entregar buenos resultados a las generaciones de relevo. Un Quisiera abrazo, estar y sería un honor. un abrazo. Realmente. Saludos Hasta luego. cordiales. Hasta luego.